¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva y especial edición del Dato Laboral, del Dato Laboral edición Amor y Amistad. Hoy vamos a conversar sobre la persecutoriedad de los créditos laborales. Hoy hemos traído un pronunciamiento muy interesante de la Corte Suprema que nos da luces sobre cuándo podemos nosotros activar esta institución prevista en temas, para temas laborales. Como ustedes saben, el Dato Laboral es un programa en donde conversamos sobre pronunciamientos vinculados a temas laborales, eh, preferentemente pronunciamientos actuales, en donde nosotros vamos desarrollando pues, cómo se viene aplicando algunas instituciones del derecho de trabajo. Y como parte de esta mecánica, Dante ahora nos va a comentar las palabras iniciales que tiene respecto de este tema en particular. ¿Qué tal, Dante? Bien, Elías, como tú bien comentas, es una edición especial, ¿no? Por el Día del Amor y de la Amistad. En nuestro caso, mucha amistad, ¿no? Es- Así que, nada, este es un tema interesante porque, a ver, tengamos en cuenta que, en primer lugar, sí tenemos en la Constitución, o sea, la Constitución Política del Perú no habla específicamente de persecutoriedad de los créditos laborales. Y esto es importante porque siempre, a veces confundimos el privilegio laboral, es decir, la prelación que tienen los créditos laborales sobre cualquier otra deuda, ¿no?, que tenga un empleador, ¿no? Evidentemente, si el empleador le debe, hay calidades, ¿no?, de deudores, ¿no? Entonces, digamos, las acreencias que se tienen pueden ser de diverso tipo, ¿no? Y obviamente, nuestro sistema constitucional no es ajeno a eso y establece específicamente en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado que el pago de la remuneración y los beneficios sociales tienen prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Este es el superprivilegio, ¿no? O sea, tenemos el primer orden de prelación. Digamos, si un empleador le tiene que pagar a alguien primero, para que nos entiendan todos, es a los trabajadores, ¿ok? Eso es lo que está expresamente previsto en nuestra Constitución. Pero hay otra mecánica, otro mecanismo, otro medio a través del cual se trata de asegurar, porque finalmente el superprivilegio o el primer orden de prelación de los créditos laborales tiene como finalidad que si alguien tiene que cobrar, en primer orden sean los trabajadores. Lo que importa es asegurar, y claro, ¿por qué los trabajadores? Porque evidentemente, pues, ¿no?, la remuneración tiene una finalidad alimentaria, ¿no? Entonces, claro, la gente trabaja y con lo que recibe de su trabajo puede sustentar una serie de obligaciones, ¿no? Pero claro, esa protección la tenemos a nivel constitucional, como ya se ha comentado. Pero a nivel legal, ya tenemos otro mecanismo y otra forma de proteger a los trabajadores. Y a esto le llamamos el carácter persecutorio o la persecutoriedad de los créditos laborales. ¿Qué significa esto? Que en diversas circunstancias, ya lo vamos a explicar a propósito de la sentencia que vamos a analizar, si el empleador no cumple con el pago de las acreencias, digamos, en las obligaciones que tiene con el trabajador tiene, en determinadas circunstancias, insisto, la posibilidad de que, que el pago de sus créditos se haga no solamente con el patrimonio, digamos, que esté digamos, del cual sea titular el empleador o del cual sea propietario el empleador, sino que aún cuando ya no lo sea, pueda perseguir, y por eso se llama persecutoriedad, pueda perseguir por dar un ejemplo, un inmueble
un bien mueble también, que ha sido transferido a otra persona jurídica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un mecanismo que no es novedoso, porque esto ya lo tenemos, y tú nos explicarás también, Elías, en los temas civiles, ¿no? O sea, acá lo que se trata es de evitar el fraude al acreedor, ¿no? El fraude al acreedor. Entonces, el acreedor laboral, como ya sabemos, tiene un privilegio de cobrar primero, perfecto. Pero acá ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de que mm, siendo que cobra primero y teniendo la posibilidad de cobrar primero, lo que pretende es que ante la inexistencia o imposibilidad material, porque, por ejemplo, un empleador ya no tiene absolutamente nada a su nombre, digámoslo así coloquialmente, ¿no? Para que no se entienda todo, nada a su nombre, pero resulta que ha transferido, por ejemplo, un bien mueble o un bien inmueble y lo ha vendido recientemente, el sistema jurídico sospecha de esa transferencia y le permite, insisto, bajo determinadas circunstancias, todas estas reguladas en el decreto legislativo 856, perseguir a ese inmueble o a ese bien mueble, ¿no? Claro, esto claramente trastoca el sistema, el derecho de propiedad del empleador y del, o sea, digamos, del vendedor y del nuevo comprador, porque este mecanismo también podría, en determinados casos, un comprador, digamos, de buena fe, no tener conocimiento de la existencia de un proceso laboral, por ejemplo, comprar un bien que ha sido vendido por una empresa, ¿no? Una persona jurídica, y luego resulta que este bien es afectado por el trabajador, ¿no? Entonces, aquí la gran problemática es que no hay mecanismos necesariamente de publicidad que estén en el 856. O sea, simplemente, y ya lo analizaremos, lo único que interesa es que se cumpla con los supuestos del 856, que tiene que ver con insolvencia, ¿no? O disolución o liquidación de una empresa y un periodo de tiempo de transferencia. Entonces, como vamos entendiendo, claramente el carácter persecutorio supone una grave restricción digamos, en la libre transferencia de bienes en el mercado, pero que sí tiene una regulación y una limitación en el decreto legislativo 856. Por dar un ejemplo, para ya entrar a la sentencia que nos convoca hoy, supongamos que un empleador vende una fábrica, ¿no? Y la vende hoy. Y luego de 10 años, este empleador es declarado insolvente o se liquida. El trabajador podría decir al nuevo propietario del inmueble que fue vendido por el empleador: quiero hacerme cobro de mis derechos laborales con el inmueble, por ejemplo, a través de un embargo en forma de inscripción de ese inmueble que fue transferido hace 10 años. Claramente no, porque el periodo de sospecha del que hablábamos es un periodo muy corto, es un periodo de 6 meses. Porque si no fuera de esta manera, Elías, imagínate, ¿no? O sea, simplemente nadie podría comprarle nada a otra persona jurídica por el temor de que aparezca eh, un acreedor, perdón, laboral, ¿no? Un acreedor laboral, y que diga, bueno, no me has pagado mi crédito, no has cumplido con pagarme los derechos laborales, y ahora quiero cobrarme con el bien mueble o inmueble que acabo de comprar, ¿no? Entonces, definitivamente eso no es lo que se pretende proteger con el 856, y vamos a ver si esto que hemos explicado se cumple o no con el caso que ha sido resuelto por la Corte Suprema. Correcto, correcto. Es clarísimo lo que nos dice Dante y ciertamente es un mecanismo de protección para el cobro, ¿no? De los beneficios. Y grandes preguntas surgen en principios para saber eh, qué es lo que protege, porque podemos hablar de créditos laborales en general y se nos ocurren mil cosas. Y en segundo lugar es en qué circunstancias protege, ¿no? En principio la normatividad te dice que a la pregunta, ¿qué protege? Es básicamente lo que está establecido en la ley. Por ejemplo,
las remuneraciones, las CTS, indemnizaciones, pero evidentemente las tarifadas. No esas indemnizaciones por temas de responsabilidad civil, a priori, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la normatividad, están vinculadas a aquellas que están previstas legislativamente. Y complementa la regulación señalando pues que también están incorporadas dentro de esta masa de crédito laboral eh, los aportes que se deben impagos al sistema privado o al sistema nacional de pensiones, ¿no? Y los intereses y gastos que esto genera, ¿no? Digamos, estos conceptos también forman parte del crédito que se puede garantizar o se puede buscar el cobro a través de esta persecutoriedad, ¿no? Y las circunstancias en las cuales se puede ejercer, de acuerdo a la norma, es básicamente en supuestos, como nos decía Dante, de insolvencia, ¿no? Cuando un empleador ya se encuentra en una etapa ante Indecopi, en donde se es declarado insolvente, como consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y la liquidación de la empresa o a la declaración judicial de la quiebra, ¿no? En este caso, la norma señala que sí hay un alcance persecutorio. No está previsto esto en la Constitución, está previsto una norma de rango legal y es a partir de ella eh, que se establece este camino para poder seguir al bien que una vez perteneció a la masa patrimonial del empleador y que una vez que ingresó a la insolvencia y empezó la disolución y liquidación, fue trasladado a otra persona. Pero claro, no es todo tipo de bienes que tenga el empleador ni respecto de todos los empleadores, sino justamente está vinculado a aquellos bienes que han sido transferidos, pero que estas transferencias hayan ocurrido en un semestre anterior a la declaración de insolvencia, que es justamente lo que nos decía antes, el periodo de sospecha, que es un periodo de sospecha distinto al que está en la ley del sistema concursal. La ley del sistema concursal también tiene un periodo de sospecha que es de un año anterior a la solicitud de que el empleador o la empresa pide al Indecopi que sea declarado como insolvente. Ese es un periodo de sospecha que aplica para los bienes que van a conformar la masa que va a ser liquidada por el liquidador nombrado en este procedimiento concursal. Esta norma de persecutoriedad establece otro periodo de sospecha para efectos laborales, ¿no? Que es justamente este periodo de 6 meses antes de la declaración ya de insolvencia. Entonces, esos deberían ser temas generales, los qué y cuándo. Y además, la propia norma establece que si en un proceso judicial el empleador no pone a disposición del juzgado los bienes eh, que van a poder responder por el crédito laboral cuando sea requerido por el juzgado, también el juez puede optar por la persecutoriedad. O sea, a lo que vamos es que no siempre se va a recurrir a la persecutoriedad. Hay supuestos tasados en la legislación, que son los caminos que ya el legislador determina cuándo el juez puede utilizar este mecanismo de perseguir un bien que en un momento dejó de pertenecer a la masa patrimonial del empleador. Entonces, eso es en términos generales el tema de la persecutoriedad. Y en cuanto a, evidentemente, garantizar una seguridad jurídica, eso sí es totalmente cierto. Tan es así, por ejemplo, que hay supuestos en donde han ocurrido los temas de las privatizaciones de empresas en la década del 90. Y claro, se busca luego quitar o buscar el pago de los créditos laborales a pesar de que una empresa ya ha sido privatizada y hay todo un convenio y todos unos pagos que están de por medios. Y en ese tipo de situaciones tampoco podría prosperar ese tipo de acciones como se ha querido hacer en innumerables acciones, porque definitivamente no calzan dentro de los supuestos establecidos por la norma, ¿no? Y ahí, eh, digamos, el Poder Judicial sí ha tenido cierto respeto por ese tipo de procedimientos ya establecidos. Pero sin mayor ganas de profundizar en ello, que siempre las tenemos, los invitamos igual a poder ingresar al blog del estudio. Ustedes van a encontrar allí información relevante, noticias, artículos, en guías, videos. Este video también va a estar colgado allí. En materia jurídica ustedes se pueden mantener actualizados.
Y en cuanto al pronunciamiento que hemos traído el día de hoy, Dante, tenemos la casación laboral 20.159/2017 Moqueo, que se refiere al caso de un proceso judicial en donde se ordenó que una empresa pague la suma de 275.350.76 soles a favor de un trabajador por concepto de remuneraciones y beneficios, ¿no? Ahí ya vemos que son conceptos que están establecidos en la norma, pero a pesar de ello, 7 meses antes de ser liquidada, 7 meses antes de ser liquidada, la empresa transfiere su único bien. Solo tenía un bien y ese bien lo transfiere, que era una embarcación pesquera, a otra empresa. El trabajador pretende que por el carácter persecutorio de los créditos laborales, el actual propietario, la otra empresa que compró esta embarcación pesquera, le pague las remuneraciones y beneficios adeudados por su anterior empleado. Este es el caso. Cuando el asunto va a primera instancia, esto es en el juzgado de trabajo de Hilo, el juzgado declaró fundada esta pretensión y señalaba que si bien en este caso han transcurrido más de 7 meses desde la transferencia del bien hasta la fecha de la liquidación de su ex empleadora, ello para el juez no es obstáculo para que el trabajador pueda perseguir el cobro de su deuda ante la empresa que adquirió ese bien. Y por tanto corresponde que se haga cargo del pago de las remuneraciones y de los beneficios sociales que, por cierto, señala el juzgado, tienen un carácter alimentario. Este caso evidentemente fue apelado ante segunda instancia y a nivel de segunda instancia, colegiado, sala mixta de Hilo confirma el pronunciamiento de primera y señala que la preferencia del pago de la remuneración y beneficios sociales sobre cualquier otra obligación contemplada en la Constitución no se puede desvincular de la persecutoriedad de los bienes del empleado. En buena cuenta, cobramos o cobramos, ¿no? La sala va en línea de lo que pedía el trabajador y señala que la nueva empresa se debe hacer cargo del crédito que estaba pendiente del pago. Cuando el caso llega a nivel de Corte Suprema por un recurso de casación de la parte emplazada, el recurso es desestimado, se declara infundado el recurso y se señala que la acción persecutoria tiene por finalidad apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, pues estos bienes constituyen la garantía para el pago de la creencia laboral. No se trata de identificar quién o quiénes ejercen actualmente la posesión de los bienes de la empresa originaria, sino que lo que se trata es identificar los bienes y tener certeza que pertenecieron al empleador deudor. En consecuencia, la obligación a favor del trabajador antecede a la compraventa realizada, por lo que las instancias de mérito, señala la Suprema, aplicaron debidamente la norma que regula el carácter persecutorio de los derechos laborales. Con relación a esto, Dante, esta sentencia se encaja dentro de lo que realmente establece la normatividad. Estamos en ese supuesto que el legislador ha previsto para poder aplicar esta persecutoriedad. Esto es lo primero que llama la atención, ¿no? Cuando mencionábamos de que expresamente el 856, lo que pasa es que, claro, hay dos supuestos iniciales en el 856, ¿no? El primero te dice de que el empleador es insolvente y como consecuencia de ello se procede a la disolución y liquidación de la empresa. Entonces, y ahí es que miras 6 meses antes, ¿no? Y el otro supuesto, que está en el literal B, es que te habla de que en los casos de extinción de las relaciones laborales o incumplimiento de obligaciones, cuando se compruebe que el empleador injustificadamente disminuye o distorsiona la producción para originar el cierre del centro de trabajo o transfiere activos fijos a terceros o los aporta para la constitución de empresas o cuando abandona el centro de trabajo. Entonces son supuestos más amplios, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el lockout, ¿no? O sea, el cierre intempestivo del centro de trabajo. Claro, o sea, si, por ejemplo, tú estás en una empresa de servicio en una empresa y mañana llega a trabajar y esa empresa simplemente cerró, no avisó a nadie, simplemente ya está cerrado, o sea, claro, se entiende como razonable el carácter persecutorio. No, no se dice en la sentencia, pero claro, si queremos aplicar el supuesto del A, o sea, del literal A del artículo 3 del 856, no estamos dentro de los 3 meses.
perdón, de los 6 meses, porque eran 7 meses. Y claro, pero quizás el argumento, y seguramente quienes nos siguen se habrán dado cuenta, que se ha mencionado en la historia del caso, es que es el único bien que tenía el empleador. Entonces, claro, ahí quizás, ¿no? Quizás podríamos entrar a una interpretación del artículo 4, ¿no? Que es el siguiente, que era lo que tú mencionabas, que también este carácter persecutorio también se ejerce cuando en un proceso el empleador no pone a disposición bien o bienes libres suficientes para responder por los créditos laborales adeudados en materia de la demanda. Claro, esto inicialmente se piensa que es para cuando estamos en ejecución de sentencia, ¿no? Estamos en ejecución de una sentencia laboral y no se cumple con el pago, ¿no? No pones bienes a disposición del juzgado para poder cumplir con los créditos laborales, pero acá no, pues acá se estaba demandando recién el pago, ¿no? Entonces sí llama la atención, ¿no? Llama la atención en virtud a que, y esto es siempre algo gaseoso que vemos en los pronunciamientos que analizan este tema, es que primero no termina de ser muy claro cuál es el supuesto que aplica tanto el juzgado como la sala, como la Corte Suprema. O sea, ¿es el A, es el B, o es en una interpretación amplia del artículo 4, ¿no? Eh, y claro, esto es lo que preocupa. Pero insisto, o sea, claro, digamos, este argumento de que era el único bien que tenía este empleador podría de alguna manera generar algún tipo de razonabilidad quizás en la respuesta, pero insisto, la, las disposiciones normativas del 856 no establecen eso, no es lo que establece, ¿no? Eh, pero claro, es un caso límite, ¿no? Porque claro, la norma nos dice 6 meses de sospecha, claro, estamos en el mes 7, entonces no encaja en el supuesto, pero no podemos dejar de observar pues que efectivamente era un empleador que no tenía otro bien con el cual responder directamente frente al trabajador. Es un caso sin duda muy particular porque no es lo que suele pasar necesariamente en la realidad, ¿no? Y claro, tengamos en cuenta también, Elías, que el 856, o sea, este decreto legislativo que regula la persecutoriedad, ha pasado muchos vaivenes judiciales, ¿no? Es decir, en un inicio incluso hubo una sentencia en la Corte Suprema ya de hace varios años que hizo control difuso contra el 856 y dijo pues que el 856 era inconstitucional y que el carácter persecutorio de los créditos laborales no podía ser regulado en ninguna norma. Y eso es un grave error porque el carácter persecutorio, insisto, no tiene naturaleza constitucional. Lo que tiene naturaleza constitucional es la preferencia de los créditos laborales sobre cualquier otro crédito. Eh, y luego la propia Corte Suprema, digamos, un tiempo después, dejó sin efecto su propio criterio, ¿no? Y se dio cuenta, pues, que se afectaba en demasía, ¿no? El tráfico de bienes en el mercado, porque, insisto, si uno compra un inmueble, por ejemplo, o un auto, supongo un automóvil, supongo que estuviera o hubiera estado a nombre de una persona jurídica, de un empleador. Entonces, tú eres un comprador de buena fe, porque resulta pues que además no hay ninguna anotación de demanda en registros públicos, ni nada por el estilo. Y supongamos que cuando acaba el proceso judicial, resulta que esa empresa que te vendió el bien, que te vendió el auto, ya no puede poner a disposición del juzgado, por ejemplo, bienes libres para cumplir con la deuda laboral. Entonces, si seguimos un criterio amplio del artículo 4, significaría pues que me pueden quitar mi auto, ¿cierto? O sea, solicitaría al juzgado la aplicación del carácter persecutorio y a pesar de ser un comprador de buena fe y que no, incluso, imagínate, soy totalmente diligente, hago mi búsqueda en registros públicos a ver si hay alguna anotación de demanda o algo que me alerte sobre la compra-venta, no encuentro nada. Y adquiero de buena fe, con, digamos,
la fidelidad del registro público, no hay nada, pero aún así podrían afectarme. Entonces, hay que, me parece, y podría ser un mensaje, aplicar razonablemente también este decreto legislativo, porque nos puede pasar a cualquiera. Entonces, el consejo sería, cómprale a una persona natural que no sea empleador, ¿no? Para evitarte problemas, ¿no? Tenga Entonces, sí, trabajador. claro, que no tenga ningún trabajador, pero nada, que no sea empleador de ninguna manera, porque si no, te puedes ver perjudicado, porque podríamos llegar a una aplicación irrazonable de del carácter persecutorio, ¿no? Claro, en ese caso, imagínate, tendrías que preguntarle incluso, pues si es una persona natural, tiene la posibilidad de tener un negocio o tener incluso una trabajadora del hogar, ¿no? Igual ambos supuestos tienen ese privilegio, imagínate, no vas a poder comprar nada. Por lo menos un inmueble, digamos, de segunda mano no lo podrían hacer. Y en el caso, pues, peor, como tú bien decías o graficabas, el tema de la compra-venta de un auto en estas tiendas, ahora que están muy de moda por el tema de la crisis, la compra de vehículos de segunda, ¿no? Tú vas a una tienda, estas tiendas OLX o las mismas concesionarias que ahora tienen una línea de seminuevos, compras tu auto y claro, no sabes si esa empresa tiene problemas laborales y por allí que un trabajador pidió que ese empleador en el proceso judicial se determine libres de gravámenes para poder afectar algún pago, no lo hizo y dice, ah, bueno, yo veo que esto has vendido la semana pasada un carro a Dante Boto y voy y le embargo el bien a Dante Boto que recién ha comprado su carrito. O sea, en la seguridad y el tráfico comercial es fatal. No vamos a tener seguridad respecto a lo que estamos comprando. Evidentemente eso creo que no es la finalidad, sobre todo incluso porque esta norma, de acuerdo a la propia exposición de motivos que se coloca siempre en toda normatividad, fue emitida en un contexto para poder, digamos, unificar en un solo texto normativo todas las normas vinculadas al privilegio o a la protección de los créditos laborales, con la finalidad de que esta no sea contradictoria y que no cree inseguridad. Eso es lo que nos dice la norma, que no cree inseguridad jurídica para las inversiones, actividades y transacciones. La interpretación de que podemos perseguir todo, estamos yendo contra la propia génesis de la norma. Entonces, hay que, como dice antes, tenemos que ser muy razonables en y ya, concentrando una de las preguntas que nos han formulado, esto de aquí tiene aplicación en temas judiciales. Para temas de procedimientos concursales, tenemos una norma en el Perú de procedimientos concursales que recoge no la persecutoriedad, pero sí reconoce el tema de los privilegios, ¿no? Y allí establece órdenes de pago que van desde las responsabilidades laborales, las de la seguridad social, las de la AFP, que también están incorporadas dentro del primer rango, hasta las obligaciones quirografarias, que son las que no tienen ningún respaldo de garantías, como puede ser, no tienen garantía mobiliaria, ¿no? Tienen un orden de prelación en cuanto al pago. Conforme van vendiendo los bienes del empleador, van pagando los acreedores de primer rango, de segundo rango, de tercer rango, ¿no? Allí tienen otra forma de materializar, me parece, Dante, el tema de la siguiente edición. Sí, correcto. Como dijimos al inicio, la protección especial que tienen los trabajadores o las protecciones que tienen los trabajadores para el pago, para tratar de asegurar el pago de los beneficios sociales, básicamente es el orden de prelación, el primer orden de prelación de los créditos laborales y el carácter persecutorio, que es el segundo. Hoy hemos analizado una sentencia que parece no ser, o sea, aplica el carácter persecutorio superando los 6 meses, ¿no? Que nos dice expresamente la norma, ¿no? Para que vean cómo estas cosas pasan, ¿no? Y la idea de la próxima semana será analizar qué entendemos por el superprivilegio, cómo se ha entendido este orden de prelación, digamos, riguroso, de primer orden, a favor de los trabajadores, ¿no? Eh, Así que, bueno, ha sido un gusto nuevamente verte, Elías, y ya nos veremos la próxima semana y espero que todos los que nos siguen pasen un buen día hoy. Muchas gracias por su participación y estar aquí conectados, a pesar de un día tan especial para algunos.
Quedan todos invitados a la siguiente edición de Dato Laboral y que tengan un buen día del amor y la amistad y una buena semana de trabajo o con sus familias. Que estén muy bien, cuídense mucho. Dante, nos estamos comunicando. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao.